Gospel Services presenta una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 1. La edad patriarcal desde la creación hasta Moisés. Durante esta primera parte de la historia bíblica, Dios gobernó los grupos familiares de su pueblo por medio de caudillos, quienes fueron conocidos como patriarcas. Esta palabra significa un padre que es gobernador. La edad patriarcal principió cuando Dios hizo todas las cosas y continuó hasta el tiempo cuando Moisés sacó al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. La familia de Juan García, al igual que miles de familias de todo el mundo, se goza leyendo la Biblia todos los días. Ellos saben que la Biblia es el único mensaje de Dios escrito para nosotros. Esto hace de la Biblia el libro más importante sobre la tierra. Contiene el gran mensaje de todas las edades. Deberíamos estudiar la Biblia diariamente. Cuando Jesús venga otra vez, cada uno será juzgado por la palabra de Dios. Apocalipsis 20:12. Juan García, siendo cristiano, también se goza a leer la Biblia todos los días. Él sabe que vivirá para siempre, aún después de muerto. Él sabe también que la Biblia es el único libro que nos dice de dónde vino el hombre, por qué está en la tierra y cómo puede prepararse para vivir con Dios eternamente después de la muerte. Él sabe que todo lo que lee en la Biblia es verdadero. Estas lecciones bíblicas ilustradas con pinturas y fotografías le ayudarán a usted a entender y apreciar este maravilloso libro que nos ha sido dado por Dios. La Biblia, desde el principio hasta el fin, es una historia completa. Principia en los tiempos de Adán y la creación y va hasta los tiempos de Cristo y su iglesia. El Señor escogió aproximadamente 40 hombres diferentes con antecedentes muy diversos para escribir la Biblia. Puesto que estos escritores bíblicos vivieron con muchos años de diferencia, sucedió que pasaron 1600 años mientras que la Biblia se escribía. Sin embargo, todos estos escritores concuerdan en el mensaje y en el propósito. Esta armonía no es un accidente. Todos estos escritores fueron guiados directamente por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La Biblia nos dice en lenguaje claro todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y los planes que Él tiene para nosotros. Este cuadro ilustra que hay 66 libros en la Biblia. Los primeros 39 forman el Antiguo Testamento. Los 27 libros restantes forman el Nuevo Testamento. Ambos testamentos son muy importantes. Sin embargo, los libros del Nuevo Testamento son los que guían a los cristianos de hoy. Por ejemplo, cuando una persona quiere ser cristiana, puede encontrar exactamente lo que debe hacer, leyendo el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no da esa información. Todos los acontecimientos bíblicos ocurren en cualquiera de los siguientes 3 períodos principales de la historia: la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana. Vea la información que se encuentra al pie de los cuadros. Dios habló a la gente en el primer período de la historia a través de los padres de los grupos familiares, como en el caso de Adán. En la segunda edad histórica, Dios dio sus leyes al pueblo por medio de Moisés. En el tercer período histórico, Dios dio al Evangelio a todo el mundo por medio de Jesucristo. Nosotros estamos viviendo ahora en la edad cristiana. La edad patriarcal principia con Adán y la creación. Después vienen las siguientes personas y acontecimientos más importantes: el jardín del Edén, el sacrificio por el pecado, la maldad, el diluvio, Abraham e Isaac, Jacob y José, José en Egipto,
el nacimiento de Moisés y la liberación de Israel por Moisés. Ahora principiaremos con la creación y veremos algunos de los eventos famosos más destacados y a las gentes que participaron en ellos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este es el primer versículo de la Biblia. Este nos muestra que Dios es el gran creador. Él hizo todas las cosas en el principio. En el principio, la tierra no tenía forma definida y todo estaba en tinieblas. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Fue entonces cuando Dios dio su primer mandamiento, el cual registra la Biblia. Sea la luz. Al mandato de Dios, la luz principió a existir. Hoy nosotros sabemos que sin luz nada pudiera vivir. Por lo tanto, Dios creó la luz antes de crear la vida. Dios siempre conoce exactamente lo que es mejor. Él creó todas las cosas en el tiempo apropiado y en el orden apropiado. Él siempre conoce exactamente lo que hace y por qué lo hace. Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Génesis 1:9. Dios llamó a lo seco tierra y llamó a la reunión de aguas mares. La tierra estaba ahora preparada para que la planta de la vida principiara. Enseguida Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Todo ser viviente principió a existir por un milagro, completamente desarrollado y con capacidad para reproducirse. Por ejemplo, los primeros árboles que Dios creó eran capaces de producir otros árboles, y las primeras flores estaban listas para producir más flores. Dios creó todas estas primeras cosas por un milagro, y estas cosas continúan reproduciéndose conforme a las leyes naturales que Dios estableció. La Biblia dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1:16. Este versículo muestra que el sol, la luna y las estrellas fueron hechas por Dios. Ellas declaran su gloria porque son obra de sus manos. Salmos 19:9. Muchas constelaciones aparte de la nuestra están entre todas las estrellas las cuales Dios creó. Cuando nosotros estudiamos las estrellas, vemos agrupamientos y orden. Varias de estas constelaciones de estrellas se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, Job menciona al Orión y las Pléyadas. Job 38:31. Los peces, otras criaturas marinas y las aves ocuparon el siguiente lugar en la creación. La Biblia dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21. Los animales terrestres fueron creados a continuación. Dios ordenó, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1:24. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios el Padre dijo, hagamos al hombre, Él estaba hablando con las otras dos personas de la deidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido y siempre serán, ellos son eternos. Vemos que Dios hizo al hombre conforme a su propia imagen. Puesto que Dios es espíritu, el hombre también es un ser espiritual. El hombre vive ahora en un cuerpo de carne y sangre, pero su cuerpo es solamente temporal. Después que este cuerpo muera,
el hombre, hecho a la imagen de Dios, continuará viviendo para siempre. Dios constituyó al hombre gobernador sobre toda su creación, cuando dijo, «Y señoreé en toda la tierra». Génesis 1:26. De esta manera, podemos ver que el hombre es diferente de todas las otras criaturas y a la vista de Dios ocupa un lugar más alto porque, primero, Él está hecho a la imagen de Dios. Segundo, Él vivirá para siempre. Tercero, Él está puesto sobre la creación de Dios. En el principio, el único ser humano era Adán. Entonces Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Dios hizo a Eva para que Adán tuviera una esposa y una compañera. Cuando Adán vio a Eva, dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne». Génesis 2:23-24. Tiempo más tarde, Jesús enseñó que este primer matrimonio sigue siendo el ejemplo de Dios para nosotros. La flecha color rojo señala el jardín del Edén. Dios preparó el jardín del Edén como un lugar especial para Adán y Eva, porque Él los amaba. Vivir en ese jardín era como tener un cielo sobre la tierra, y así sería mientras que Adán y Eva siguieran obedeciendo a Dios. Los hijos de Dios disfrutaban de su hogar paradisíaco. Ellos tenían la compañía de Dios y se ocupaban labrando el huerto. Ellos podían comer del árbol de la vida y de todos los otros árboles del huerto. Solamente había una excepción. Dios había ordenado a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, «Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2:17. Morir básicamente significa estar separado. Ahora Adán y su esposa se encontraban ante la disyuntiva de obedecer y permanecer cerca de Dios o desobedecer y estar separados de Dios. Pero Satanás indujo a Eva para desobedecer a Dios. Le prometió que si ella comía de la fruta prohibida, sería tan sabia como Dios. Esto provocó la vanidad de Eva. Satanás dijo también que ella no moriría como Dios les había advertido. Esto hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. Eva vio que la fruta prohibida era agradable a la vista y que era buena para comerse y además la haría sabia. Así fue como ella cedió ante la tentación y comió de la fruta prohibida. Después, ella fue a compartirla con su esposo, e inmediatamente ellos se dieron cuenta de su desobediencia y de su desnudez. Ellos trataron de esconderse de Dios. Ellos supieron que habían pecado. En la Biblia, la palabra pecado significa desobedecer la voluntad de Dios. A causa de su pecado, Adán y Eva perdieron su hermoso hogar, su íntima amistad con Dios y el derecho de comer la fruta del árbol de la vida. Recordamos que Dios los advirtió de la muerte, una palabra que significa separación. La separación de Dios significa muerte espiritual y pérdida eterna de sus almas. La separación del árbol de la vida dio principio al proceso de la muerte física de sus cuerpos, pero el amoroso Padre Celestial no dejó a sus pecadores hijos sin esperanza. El primer rayo de esperanza que Dios da al hombre se deja ver en las palabras que Él usó para condenar a la serpiente. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Cientos de años después, Jesús, nacido de mujer, Gálatas 4:4, fue crucificado por nuestros pecados. En esta forma, el diablo hirió en el calcañar a Jesús. Mas fue una pequeña herida. Pero cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Él hirió la cabeza de la serpiente. Dio al diablo un golpe aplastante.
Puesto que Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados, el hombre puede ahora ser libre de la muerte espiritual. Siendo que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, el hombre será libre de los efectos de la muerte física cuando Jesús venga otra vez y lo levante de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba de que también nosotros seremos levantados de entre los muertos. Ahora, el sacrificio por el pecado era necesario. Adán y Eva habían pecado cuando desobedecieron a su padre. No había manera por la que ellos mismos se libraran de su culpa. Pero Dios mostró su amor por el hombre, permitiendo que sacrificaran animales para cubrir la culpa del pecado durante los años del Antiguo Testamento. Dios sabía que conforme a su plan, Jesús, el sacrificio perfecto, un día sería ofrecido para pagar el precio total de nuestros pecados. Dios había ordenado al hombre: multiplicaos, llenad la tierra. Adán y Eva, siguiendo el mandato de Dios, tuvieron muchos hijos. 2 de ellos fueron Caín y Abel. Caín creció y se convirtió en agricultor, y Abel fue pastor. Pasando el tiempo, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Por fe, Abel ofreció un cordero de acuerdo a la voluntad de Dios y fue bendecido. Pero Caín no caminó por fe. Ofreció de lo que la tierra le había producido y fue rechazado por Dios. Caín no se arrepintió de su pecado. En lugar de esto, él fue alimentando sentimientos insanos hacia su hermano Abel hasta que finalmente lo asesinó. Los sacrificios de Caín y Abel representan 2 clases de adoradores. Primero, aquellos quienes, como Abel, adoran a Dios de acuerdo a su divina voluntad. Y segundo, aquellos quienes, como Caín, adoran sin tomar en cuenta las instrucciones dadas por Dios. Dios no acepta sustituciones. No lo hizo en los días de Adán y tampoco lo hará hoy. La maldad pronto principió a llenar la tierra. Mientras la población crecía, la maldad se extendía. El diablo estaba controlando las vidas de casi toda la gente. El pecado cubría a todos, desde el más alto gobernador hasta el más pobre del pueblo. Aún sus pensamientos e imaginaciones tendrían continuamente el pecado y a toda clase de maldad. La justicia, el amor y la misericordia estaban ausentes. Dios vio que el género humano, hecho a su imagen, había caído bajo el poder de Satanás. Dios sufría en su corazón. Él vio que tenía que destruir a la gente perversa. El diluvio fue el medio usado por Dios para quitar a toda la gente mala de sobre la tierra, para que una vez más ésta estuviera limpia. Después de esto, Él daría a la humanidad otra oportunidad para que le sirviera en una forma mejor. Noé y su familia, 8 personas en total, eran los únicos que continuaban obedeciendo a Dios. Por esto Dios escogió a Noé para que construyera un barco gigante o arca de madera de gofer, a causa del gran diluvio, el cual vendría pronto. Noé hizo todo lo que pudo para prevenir a otros, pero ellos no escucharon. Debido a que la gente de ese tiempo vivía muchos años, Noé tuvo aproximadamente 120 años para predicar a la gente y preparar el arca. Dios estaba mostrando su amor y misericordia a la gente pecadora, dándoles tiempo para que cambiaran de forma de vivir antes que viniera el diluvio. Tiempo más tarde, el apóstol Pedro hace referencias a la misericordia que Dios tuvo durante estos acontecimientos. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3, 20-21. Estos versículos muestran también que la misericordia de Dios, hasta hoy, sigue extendiéndose al hombre.
Cuando llegó el tiempo de subir al arca, conforme al mandato de Dios, Noé introdujo en el arca a su familia y a parejas de diferentes especies de animales. También almacenó comida para ellos en el arca, tal como Dios le había dicho que hiciera. El resto de la gente no había prestado atención a las advertencias de Noé. Al rechazar las advertencias de Dios, rechazaron su amor. Cuando Dios cerró la puerta del arca, nadie más pudo abrirla. El tiempo para recibir el amor de Dios había pasado. El diluvio cubrió las cimas de las montañas. Los que no fueron salvos no tenían a quién culpar sino a ellos mismos. Hoy, en la misma forma, mucha gente no está poniendo atención a las advertencias de Dios de que destruirá la tierra con fuego. Dios nos previene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3, 9, 10. Así como Noé previno a la gente de su tiempo, diciéndoles que la tierra sería destruida con agua, también la Biblia nos previene hoy diciéndonos que será destruida con fuego. El arca de Noé flotaba sobre las aguas del diluvio por encima de la superficie de la tierra. Las mismas aguas que destruyeron la maldad y limpiaron la tierra fueron las que salvaron a quienes estaban dentro del arca. Todos los que fueron salvos estaban dentro del arca de Dios. Así hoy, todos quienes son salvos están dentro de la familia espiritual de Dios, que es la Iglesia. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender lentamente. Finalmente, el arca se posó sobre